Y buenas noches. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es un gusto compartir nuevamente estos estudios de la palabra de Dios. Amén. Los cuales edifican tanto al que enseña como a los que son instruidos. Amén. Nuestro deseo es que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como dice Segunda de Tesalonicenses 3:1. Amén. Ese es nuestro anhelo. Que la palabra de Dios se ensanche. Eh, yo recuerdo el testimonio de Guillermo Carey. Ese es llamado el padre de la obra misionera moderna. Y Dios utilizó fue un pasaje de la Escritura para infundirle esa visión. Y fue Isaías 54, donde dice, ensancha el sitio de tu tienda. O sea, ensanchar significa hacer algo cada vez más amplio, más extenso. Amén. Y eso es lo que queremos, que la palabra de Dios corra. Amén. Que cada día sea más y más ensanchada. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Oración de inicio. Priscila, por favor, dirígenos en oración. Ok, buenas noches, amado Padre Celestial, gracias por permitirnos nueva vez estar aquí, todos nosotros, para buscar de ti, para aprender cada día más de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de ella. Bendice al hermano Edwin, bendice a todos los demás hermanos, Señor, que están aquí, a sus familiares, y también danos, Señor, el entendimiento y la gracia y sabiduría para poder adquirir los conocimientos, Señor, que tú quieres que sean cimentados en nosotros. Gracias, Señor, por la bondad que has tenido de habernos escogido, Señor, para conocer de tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, te pido que en este día la palabra que sea dada no sea solamente para ser escuchada, sino que esta palabra pueda trabajar en nuestros corazones y así nosotros podamos compartirlas con los demás y que sean para cambio en nuestras vidas. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios que tienen que ver con deberes de los líderes, de los guías espirituales o pastores. Esa va a ser la primera parte, en la cual duraremos por lo menos 2 días. Amén. La otra parte será deberes de las ovejas. Amén. Este es un tema muy importante porque nos habla de la relación recíproca que debe existir entre pastor y oveja. Amén. Yo no estoy diciendo que yo sea el pastor. Amén. El pastor es el varón que está ahí. Pero gracias a Dios por la oportunidad que me está dando de compartir y enseñar algunas cosas de las que he aprendido a lo largo de los años. Y yo quiero transmitírselas a todos ustedes. Amén. Yo le pedí al Señor hace años que me permitiera compartir la palabra de Dios con personas que de verdad anhelaran aprender. Y algo que yo siempre he dicho es que es más fácil discipular e instruir a personas nuevas creyentes que a personas que tienen ya mucho, mucho tiempo en el Evangelio. Porque aquellos que tienen mucho tiempo en el Evangelio están, como dice un hermano, vacunados contra el Evangelio. Amén. Le han inyectado cosas eh, y se hace difícil muchas veces penetrar el corazón, el espíritu de ellos
con la sana enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Pero gracias a Dios que estamos aprendiendo todos y yo sé que estos mensajes eh, son recibidos. Amén. Amén. Bien, lo primero que quiero ver con ustedes con relación al tema de los pastores, lo primero y lo más importante es que tengamos presente que Cristo es nuestro pastor. Amén. Cristo es nuestro pastor. Todo aquel que es una oveja nacida de nuevo, todo aquel que de veras ha tenido un encuentro con Cristo, donde ha nacido de nuevo, es una oveja de Cristo. Amén. Eso no significa que no hayan pastores. Claro que sí, como lo veremos en este estudio. Amén. Pero sí debemos tener presente que las ovejas son de Cristo. Amén. Por eso debemos cuidarla. Es como cuando compartíamos hace varios meses. Yo les decía que los hijos son herencia de Jehová, por tanto los padres lo que son es meros administradores de ese tesoro que Dios le ha dado y de ese privilegio de ser padre. Asimismo pasa con los pastores que Dios ha instituido. Los pastores son administradores, mayordomos de ese rebaño que pertenece al Señor. Amén. Por eso debemos cuidar, velar siempre por cada oveja de manera desinteresada. Amén. Aunque la oveja no dé lana ni leche, hay que cuidarla, como lo veremos en este estudio, independientemente de los deberes que las ovejas tienen hacia sus pastores. Amén. Amén. Vamos a Génesis 49, versículo 24. Ahí vemos una revelación de Cristo como el pastor de las ovejas. Luego, una de ustedes, Zuleika, va a leer el Salmo 23, los versículos 1 y 2. Y Angie va a leer el Salmo 80, versículo 1. Salmo 81. Amén. Dice Génesis 49, 24, hablando de la bendición que Jacob profirió a su hijo José. En Génesis 49 dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Escuchen, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Cristo es ese pastor. Él es la roca de Israel. Él es el fuerte de Jacob. Amén. Él es nuestro pastor. Como veremos más adelante, él constituyó pastores, pero él es el príncipe de los pastores. Amén. Ese es uno de los nombres de Cristo en la Biblia, el príncipe de los pastores. Amén. ¿Qué dice el Salmo 23, 1 y 2? Dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. El Señor Cristo es nuestro pastor. Amén. Nuestro pastor. Y la palabra pastor en el Antiguo Testamento también es el verbo apacentar, pastorear. Amén. Es el mismo verbo. O sea, la palabra traducida pastor, que es un sustantivo, en realidad es un verbo en el hebreo, que es apacentar, pastorear, entre otras cosas. Amén. Esta palabra tiene un significado amplio en el hebreo. Amén. Entonces, es claro que Dios es nuestro pastor, por tanto, nada nos faltará. Si realmente somos ovejas de Cristo, esto se cumple en nosotros. Nada nos faltará. Amén. Amén. Porque nuestro Dios nos proveerá todas nuestras necesidades. Amén.
Dios es rico. Él tiene abundancia. Es un Dios de abundancia. Amén. Y si nosotros somos sus ovejas, Él es fiel. Él es fiel. Amén. Pero veremos claves para que esa palabra se cumpla en nosotros. Como dice, y nada me faltará. Hay un salmo, el Salmo 34, que dice que nada falta a los que le buscan. Impartimos una enseñanza, creo que fue la semana pasada que concluimos, acerca de la importancia de buscar al Señor. Amén. Y una de las promesas de buscar al Señor es que ahí dice en el Salmo 34, 9 y 10, que nada falta a aquellos que buscan al Señor. No tendrán necesidad de nada. Amén. Amén. Entonces aquí vemos también, y eso lo veremos más adelante, más desarrollado, el cuidado de nuestro pastor. Amén. El cuidado. Dice en lugares de delicados pastos. Esta palabra significa en, en pastos verdes o en verdes praderas. Amén. Donde hay muchos pastos, pastos agradables para las ovejas, para su desarrollo. Amén. Ahí el Señor nos guía. Uno de los significados de esa palabra apacentar es que es como cuando un pastor va guiando a todas las ovejas y le va mostrando, primero las guía hacia el lugar donde hay pastos verdes y luego le señala como un señalamiento, una guía, ovejita, come de esa oveja, siempre seleccionando lo mejor de lo mejor para esas ovejas. Es como un padre hacia un hijo. El padre siempre busca y procura lo mejor de lo mejor para sus hijos. Asimismo es nuestro Señor Jesucristo. Dice, junto a aguas de reposo me pastorearán. Amén. Él nos conduce hacia esas aguas de reposo. Amén. Que traen gozo y alegría a nosotros. El agua que sacia la sed. ¿Qué dice el Salmo 80, versículo 1, Angie? ¿Podría leerlo, Zuleika, por favor? Salmo 81. 181, 1. 81. 181. Amén, varón. 180. Salmos 81, ¿verdad? Salmos Tú 81. tienes que estar atenta, Angie, por favor. Esto es un estudio. Ah, varón, estoy de servicio y el internet mío está malo. Mire, dice aquí, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Amén. Entonces ahí dice que Dios es nuevamente el pastor. Estamos enfatizando esa verdad, viendo que tiene mucho fundamento escritural. El asunto que Dios es nuestro pastor. Amén. Pero Él nos pastorea a través de hombres. Amén. Hombres instituidos por Él. Recuerden que por eso es que la Biblia dice que cuando hacemos algo, aún al hermano más pequeño, es a Cristo a quien lo estamos haciendo. Esto pasa con los pastores instituidos por Dios. Cualquier actitud positiva o negativa que tengamos hacia ese guía espiritual es hacia Cristo, porque Cristo vive en esa oveja, en ese pastor. Amén. Cristo vive aún en el hermanito más pequeño. Amén. Recuerden que cuando nacimos de nuevo, el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, vino a nuestros corazones. Dios empieza a hacer de nosotros su morada. Amén. Por tanto, cualquier cosa que nos pase a nosotros
es porque Dios la ha permitido. Amén. Y cualquier cosa que nos hagan a nosotros es como si se la hubieran hecho a Dios mismo, porque Él vive en nosotros. Él ha hecho de nosotros su tabernáculo. Amén. Amén. Dice Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Antes éramos ovejas descarriadas, andábamos perdidos, pero cuando nos arrepentimos y vinimos a la fe en Cristo y lo aceptamos, amén, ya ahí estamos de vuelta hacia nuestro pastor y obispo de nuestras almas. Amén. La palabra obispo se aplica a los líderes espirituales, ya sean pastores, ministros. Amén. Pero la palabra obispo de manera literal significa guardián o sobreveedor, de alguien como que un supervisor, alguien que ve por encima de nosotros, sobreveedor. Amén. Como dice en el inglés, overseer. Amén. Entonces eso es un obispo. Un pastor también tiene ese mismo rol. Amén. Cristo es el pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Vamos a leer en Zacarías 13, Zuleika, por favor. Zacarías 13, versículo 7. Y Angie va a leer Marcos 14, 27. Dice así: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Amén. ¿Quién es ese pastor al cual hace alusión este pasaje ahí? Cristo. Como lo veremos en Marcos 14, 27. Amén. Eso se cumplió cuando, recuerdan, Cristo les dijo a sus discípulos que la hora iba a venir, como lo vamos a leer ahora, en que ellos iban a ser dispersados. Ellos iban a ser dispersados y Cristo iba a ser herido, como fue en la cruz. Amén. Por eso dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Amén. ¿Qué dice Marcos 14, 27? Ok, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Amén. Amén. Ahí vemos el cumplimiento de Zacarías 13, 7. Cristo es ese pastor que fue herido y esas ovejas que fueron dispersadas fueron sus discípulos. Amén. Amén. Hay un pasaje muy lindo en Isaías 40, versículos 10 y 11. Si pudieras leerlo, Zuleika, por favor. Isaías 40, 10 y 11. Dice así: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Ese pasaje yo recuerdo que se lo compartí cuando dimos un estudio acerca de la Trinidad. Entonces aquí vemos una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento como Jehová. Amén. Porque ¿quién es que viene con poder? ¿Quién es que va a señorear sobre las naciones? ¿Quién es que va a traer una recompensa y una paga? Es Cristo en su venida según Apocalipsis 22, 12. Amén. Entonces Él es Jehová el Señor. Pero dice algo el versículo 11. Dice que Jehová el Señor como pastor apacentará su rebaño. Amén. Como pastor apacentará su rebaño. Amén. Esa es la bendición más grande
que nosotros tenemos, un privilegio, de que el Dios del universo mantiene un cuidado constante sobre cada uno de nosotros. Y lo bueno es que a ese pastor que tenemos, ese pastor, como dice el Salmo 121, no duerme. Amén. Él está todo el tiempo pendiente de cada uno de nosotros. Por eso es el énfasis mío en que no tengan temor de los espíritus inmundos, de los enemigos. No tengan temor de nada de eso. Nuestro temor, como dice Isaías 8:13, es el Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro temor. Amén. No temamos a nada. Tenemos un gran pastor. Tenemos un príncipe de los pastores. Amén. Entonces debemos gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestra gloria. Amén. De Él sí debemos sentir orgullo. Amén. Estar orgulloso de un Dios tan precioso como ese que nosotros tenemos. Un Dios que lo llena todo con su gloria. Amén. Un Dios que procura constantemente lo mejor de lo mejor para cada uno de nosotros. Un Dios que se derrama por nosotros. Amén. Como decía un hermano hace años, Dios es capaz de trastornar los cielos y la tierra por un hijo de él. Amén. Y tú y yo somos hijos de Dios. Somos sus niños, porque todavía no hemos llegado a la madurez. Somos sus niños y Él cuida de cada uno de nosotros. Amén. Ese es nuestro Dios, un Dios glorioso. Amén. Un Dios precioso. Ezequiel 37, 24 y 31. ¿Podría leerlo, Zuleika, por favor? Ezequiel 37, 24 y 21. 24 y Dice 31. 24 y 31. Sí. El 24 dice así: Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. El 31, no llega al 31. Momentico. No, perdón, 34, 31, por favor, el último. Zuleika, disculpa. 34, 21. 31. Ezequiel 34, 31 dice: Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén, amén. Entonces, Dios promete, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Amén. No creo ahí que se refiera a David, al rey David del Antiguo Testamento. Ahí se está refiriendo a los David de estos últimos días. Dios se está refiriendo, recuerden que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Dios se está refiriendo a aquellos que también van a ser conforme al corazón de Dios. Amén. Ellos van a reinar y dice, todos ellos tendrán un solo pastor. Todos ellos. Hay un pasaje donde dice que mi siervo David será rey, será pastor. Hay una escritura que lo dice, no recuerdo. Pero sí se refiere a esos hombres y mujeres que serán conformados al corazón de Dios. Amén. Serán como David. No será David, sino serán aquellos que serán como fue David, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Pero dice 34, 31 de Ezequiel, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois,
y yo soy vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. El Señor es el Dios de esas ovejas. Amén. El pastor, el Dios también, el Señor. Dios es un Dios maravilloso. Amén. Debemos estar gozosos siempre por ese Dios que tenemos. Un Dios incomparable. Amén. Hay tres nombres en el Nuevo Testamento. Tres nombres, o más bien tres adjetivos que tiene nuestro pastor. Tres adjetivos tiene nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Lo primero es, Él es el buen pastor. Vamos a leer Juan 10, versículos 11, 14 y 15. Zuleika, por favor. Dice así: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. También el versículo 11, lee, por favor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces ahí vemos una revelación de Cristo como el buen pastor. Amén. Él es el buen pastor. Y una de las cosas que hace el buen pastor, ese pastor verdadero, es que da su vida por las ovejas. Él afronta cualquier peligro con el fin de salvar a sus ovejas. Amén. Ese es nuestro Dios. Él da su vida por las ovejas y Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él nos conoce, Él conoce sus ovejas. Como dice en segunda de Timoteo 2, que el fundamento de Dios está puesto teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a cada uno de nosotros. Amén, a sus ovejas. Amén. Él nos cuida, nos conoce. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Esa era una de las características de David. Ustedes recuerdan en 1 Samuel 17, antes de él enfrentar a Goliat, él le dijo al rey Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un oso o un león, ¿qué hacía David? Los enfrentaba. ¿Qué significa eso? Eso es dar su vida. Él ponía en riesgo su vida con el fin de salvar a esas ovejas. Amén. Amén. Un pastor, un pastor de ovejas no tiene que hacer eso eh, hoy en día, porque las ovejas ahora son hombres y mujeres. Pero sí el pastor debe constantemente estar intercediendo, ponerse en la brecha constantemente con Dios, derramando su vida por sus ovejas. Amén. Que eso equivale a dar su vida por las ovejas. Amén. Estar dispuesto a ser quemado por ese fuego consumidor que es Dios, con el fin de que sus ovejas estén bien. Amén. Estén sanas. Amén. Entonces, vamos a leer ahí mismo, Zuleika, en Juan 10, algo muy precioso que Cristo dice.
Versículo 28 y 29, por favor. Juan 10, varón. Sí, sí. Dice así, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre fue quien le dio a Cristo esas ovejas que somos tú y yo. Y Cristo dice, mi Padre es más poderoso que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de nuestro Padre. Amén. Amén. Pero a esas ovejas Cristo dice en el 28, y yo les doy vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida de Cristo. Cristo mismo es la vida eterna. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso se parece a algo que me compartió el varón hace un par de años. Y es que el Señor dijo, unos morirán, otros se irán y otros envejecerán. Esos que envejecerán son personas que no van a morir, como dice Cristo ahí, y no perecerán jamás. Ellos no perecerán jamás porque van a tener la vida que es Cristo. En la vida eterna. Esas ovejas de Él. Y nadie, absolutamente nadie, las puede arrebatar de las manos de nuestro Padre. Amén. Como dice primera de Juan 4, versículo 4. Juan dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nuestro Padre es mayor, pero no es que le lleva un chin, es infinitamente mayor. Infinitamente mayor. Amén, ese es nuestro Dios. Creo que hablamos hace varias semanas de la grandeza de nuestro Dios. Es un Dios tan grande que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contenerlo. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro pastor. Amén. Quien cuida de cada uno de nosotros constantemente. Vamos a Hebreos 13:20, Zuleika, por favor. Y Angie va a leer Primera de Pedro 5, versículo 4. Hebreos 13:20 primero, por favor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Primero vimos que Cristo es el buen pastor. Amén. Él es el buen pastor, quien da su vida por las ovejas. Ahora estamos viendo al gran pastor de las ovejas. Ese es nuestro Señor, un Dios grande, el gran pastor, el megapastor de las ovejas. Amén. Entonces, nuestro Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso. Él es infinito. Amén. Él es excelso. Pero hay otro nombre que nuestro Señor Jesucristo tiene. Está en Primera de Pedro 5:4. Vamos a leer ese pasaje, Primera de Pedro 5:4. Dice así, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Amén. Cristo es también el príncipe de los pastores. Amén. Él es el príncipe de esos pastores que él mismo ha constituido. O sea, él es el pastor de pastores. Amén.
Estamos enfatizando el tema de pastor, pero recuerden que hay más ministerios. Cristo es también el apóstol, según Hebreos 3:1. Él es el profeta de Galilea, que está en los evangelios. Él es apóstol, profeta. Él es el evangelista. Recuerden, un evangelista es un predicador del evangelio. Vemos a Cristo constantemente en ese ministerio. Él es el pastor. Amén. Él es el maestro. Amén. Cristo es el todo en todo. Amén. Amén. Él es un Dios maravilloso. Entonces Cristo es el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Hay unos maestros de la Biblia que dicen que el Salmo 22 es el Salmo del buen pastor. Recuerden que en el Salmo 22 es un cuadro de Cristo cuando estaba en la cruz. Amén. Lo que vemos ahí es un cuadro de Cristo cuando estaba en la cruz, pero también cuando resucitó de entre los muertos. Amén. Este salmo es completo. Entonces ellos dicen que el Salmo 22 es el Salmo del buen pastor, porque él dio su vida por sus ovejas, como lo vemos ahí. Entonces el Salmo 23, ellos dicen que es el Salmo del gran pastor. Amén. Cristo es primero el buen pastor, luego el gran pastor. Y entonces también dicen que el Salmo 24 es el Salmo del príncipe de los pastores. Amén. Eso enseñan algunos maestros. Amén. Entonces, el asunto es que nuestro Dios es un buen pastor, un gran pastor y es también príncipe de los pastores. Vamos a ver un poquito acerca de la compasión y el cuidado de Cristo sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver un poquito. En Isaías 40, versículos 10 y 11, vamos a leerlo de nuevo. Y Zuleika, primero lee por favor Isaías 40, 10 y 11. Y Angie va a leer Juan 10, versículos 11, 14 y 15. Pueden comenzar. Isaías 40 10 y 11. dice así: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces aquí vemos el cuidado tierno de Cristo sobre cada uno de nosotros. Dice, como pastor apacentará a su rebaño. Amén. O sea, nos guiará donde hay pastos. Él como un padre vela porque sus hijos se alimenten. Amén. Tengan alimento. Amén. Como pastor apacentará su rebaño. ¿Y cuál es el pasto que el Señor nos da? Su palabra. Amén. Esos son los pastos verdes. Su preciosa palabra. Amén. Entonces, como pastor apacentará su rebaño, a ti y a mí. Escuchen, en su brazo llevará los corderos. Se refiere a esas ovejas pequeñitas. Amén. El cordero es eh, el ovejo cuando es niño. Amén. Amén. Un ovejo tierno. Eso es un cordero. Amén. Dice, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas, con mucho cuidado. Amén. Aquellos que son recién nacidos en el Evangelio. Amén. Amén. Dios dice en Primera de Pedro 2:2 que todos aquellos que han nacido de nuevo deben desear como niños recién nacidos.
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Entonces la leche espiritual de la palabra de Dios, es lo que nos hace crecer en el camino, en el Señor. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que nuestro Dios tiene un cuidado sobre cada uno de nosotros. Él nos apacienta. Él nos lleva en sus brazos. Amén. En su seno nos lleva como una madre. Y Él pastorea suavemente, con ternura, a las recién paridas. Amén. ¿Qué dice Juan 10, 11, 14 y 15? Ok, dice el 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Amén. Entonces aquí vemos otro cuadro interesante, ya los habíamos comentado. Él no solamente cuida de nosotros, sino que Él es capaz de dar su vida por nosotros. Él es capaz de entregarse por nosotros. Eso lo hace nuestro buen pastor. Muy diferente a aquellos asalariados. ¿Qué es lo que hace un asalariado? Versículo 12 más, el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Eso es lo que hace un pastor asalariado. Amén. No cuida las ovejas. Y de eso hay muchos hoy en día. Amén. Que son asalariados. Solamente buscan la lana y la leche de las ovejas, pero no cuidan de ella. No son como David, que enfrentaba osos y leones cuando venían contra sus ovejas. Dice Cristo, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Escuchen, esos lobos que hay en las iglesias hoy en día no le importan las ovejas, no le importan. Amén, amén. Yo no quiero decir que no hayan pastores verdaderos. Claro que sí, los hay, claro que sí. Amén. Sí hay pastores, pero hay muchos lobos hoy en día que lo que hacen es dejar que los lobos devoren las ovejas. Amén. Y no las libran. Amén. Primero de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. Nuestro pastor puso su vida por nosotros. Pero dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, debemos imitar a a nuestro buen pastor. Amén. Estar dispuesto a entregarnos por nuestros hermanos. Amén. Vamos a leer el Salmo 23 del 1 al 6. Zuleika, por favor. Salmo 23. Del 1 al 6 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ya no
Bien, vamos a leer el Salmo 23, 1 al 6. Zuleika, por favor. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Quizá este es el salmo más conocido de toda la Biblia, pero aquí la idea es que tenemos un gran pastor. Amén. Tenemos un buen pastor que procura lo mejor de lo mejor para nosotros. Teniendo ese pastor, nada nos falta. Amén. Dice que Él nos, en lugares de delicados pastos, o sea, de pastos verdes, Él nos hace descansar. Amén. Junto a aguas de reposo nos conduce, nos pastorea. 23:3 dice, confortará mi alma. En la versión de las Américas, traduce mejor ese pasaje. Dice, restaurará mi alma. Amén. Recuerdan que estábamos hablando el sábado del Dios de restauración. Y esa es una de las obras, de las muchas obras que nuestro gran pastor, Cristo Jesús, hace. Restaurar nuestra alma. Amén. Por eso dice, restaurará mi alma, como dice en las Américas. Amén. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cómo voy a temer mal alguno? No debo temer nada porque dice, porque tú estarás conmigo. Amén. Cuando ese poderoso gigante, como dice Jeremías 20:11, que es nuestro Dios, dice que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Pero vean qué gigante, un gigante infinito. ¿Qué temor podemos tener nosotros? Amén. Solamente hay seguridad en la presencia de Dios y confianza. Amén. Entonces, en presencia de nuestros angustiadores, Dios adereza mesa, o sea, prepara mesa. ¿Y qué es lo que se hace en la mesa? Servir la comida. Él nos sirve su pan vivo en presencia de nuestros angustiadores. Amén. Y ese pan vivo que Él nos da es lo que nos da la victoria sobre esos angustiadores enemigos. Él unge nuestra cabeza con aceite, su presencia. Amén. Para que andemos totalmente controlados por Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, teniendo ese pastor de parte de nosotros, a favor nuestro. Todos los días de nuestra vida, el bien y la misericordia nos van a seguir. Amén. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Eso significa por toda la eternidad. Amén. Vamos a leer Isaías 58, versículo 11. Zule, si pudiera leerlo. Isaías 58:11. Y Angie va a leer Isaías 63:14. Isaías 58:11 dice así: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Cuando Amén. Dios nos pastorea, experimentamos todas esas bendiciones. Amén. En la sequía sacia nuestra alma, porque Él es la fuente de agua viva. Amén. Él es quien sacia nuestra sed. Amén, nuestra necesidad.
Él da vigor a nuestros huesos. Y si seremos como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Amén. ¿Qué dice Isaías 63:14? Isaías 63:14. ¿Pudiera leerlo, Zuleika, por favor? Ok, Isaías lo 60. tengo, ya lo tengo. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastorearé a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Amén. Entonces el Espíritu de Jehová nos pastoreó. Ahí está hablando de la época de Moisés en el desierto. En ese desierto terrible, ahí dice que el Espíritu del Señor los pastoreó. Amén. Y asimismo en este desierto nuestro de pruebas, dificultades, de carencias, Dios nos pastorea. Amén. Dios nos pastorea y Él suple para nuestras necesidades si confiamos en Él, como confiaron sus siervos, como confió Moisés. Amén. Amén. Moisés ni lo sintió el desierto, porque él caminó en ese desierto en la presencia de Dios. Amén. Cuando estamos en la presencia de Dios, todo es fácil. Amén. Amén. En medio de las pruebas y del dolor, podemos sentir regocijo. Amén. Vamos a leer dos versículos en Isaías, en Apocalipsis. En Apocalipsis 7, los versículos 16 y 17. Ok, lo tengo. Vamos a leer. Sí, Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ello, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. amén. Entonces Cristo, el Cordero, que está en medio del trono, nos pastoreará y nos guiará a fuentes de aguas vivas, de vida. Amén. Y no tendremos sed, no tendremos hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Amén. En la presencia de Dios, todas las necesidades son suplidas, son satisfechas. Amén. En la presencia de Dios hay abundancia. Él es la fuente de gozo. Amén. Él es el manantial de la vida. Amén. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y el miércoles continuamos desarrollando este estudio. Amén. Pero la idea central es que Cristo es nuestro pastor. Amén. Él es el buen pastor, Él es el gran pastor y Él es el príncipe de los pastores. Amén. Entonces, Dios les bendiga y Dios les guarde y vamos a culminar con una oración. Vamos a ver. Yo. Sí, Andy, por favor. Sí. Ok, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este maravilloso momento, compartiendo, Señor, acerca de tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, Señor, y decirnos, Señor, que tú eres nuestro pastor. Qué pastor, Señor, qué maravilloso es poder contar, Señor, contigo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que cada día fortalezcas nuestros espíritus, Señor, que a veces desmayamos con las pruebas de cada día. Aviva la llama, Señor, de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Permite que esta palabra que se ha dicho, Señor, en este día, sea como una semilla sembrada en nuestros corazones, Señor, y que pueda dar fruto en nuestro accionar, en nuestro caminar, Señor, en nuestra forma de hablar, Señor, que podamos reflejar tu rostro, Señor, en cada una de nuestras acciones.
Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que se encuentran reunidos en este grupo, Señor, y a los que no se han podido conectar, Señor. Que seas tú dando, Señor, a cada uno según la necesidad, Señor. Fortalécenos cada día, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia a ti, Señor, a pesar de las dificultades que se nos presentan cada día, Dios mío. Ayúdanos a andar, Señor, bajo la cobertura de tu Santo Espíritu, Señor, siempre procurando hacer tu voluntad por encima de la nuestra, Señor, porque tu voluntad, como dice tu palabra, es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Señor, en este momento. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Recuerden, Amén. Amén. Cristo cuida de Amén. cada uno de nosotros. Amén. Él es nuestro pastor y no debemos tener temor, solamente confianza en nuestro Dios. Amén. Él es el gran pastor de las ovejas. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el miércoles, primero Dios. Amén. Bendiciones, buenas Amén, Amén. amén. noches. Dios les Bye. Amén. bendiga. Buenas noches y Dios les bendiga. Amén. Amén. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Amén.